¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Mente Abierta. Con este tema vamos a empezar primero por aquí. Tezcatlipoca, el espejo humeante. Es una traducción común del nombre náhuatl Tezcatlipoca, espejo humeante. Una de las deidades más complejas, poderosas y misteriosas del panteón mexica azteca. El nombre completo en náhuatl es Tezcatlipoca, que literalmente significa el que tiene un espejo que humea, o también el señor del espejo de obsidiana que humea. Un símbolo de poder mágico y visión sobrenatural. El espejo humeante, generalmente hecho de obsidiana, era un objeto de poder. Se creía que a través de él, Tezcatlipoca podía ver el alma de los hombres, sus pensamientos, sus acciones pasadas y futuras. En un sentido más esotérico, representaba la capacidad de ver más allá del mundo físico, e incluso controlar el destino desde el plano invisible. El símbolo del reflejo interno, el espejo humeante, también refleja una introspección oscura. Mirarlo es como enfrentarse a uno mismo, a la verdad interna, a veces dolorosa o distorsionada. Era un símbolo de autoobservación, pero también de autoengaño, pues el humo distorsiona la visión. Representación del caos, el cambio y la dualidad. Tezcatlipoca es una deidad asociada al caos, al conflicto, a la transformación y a la noche. El humo del espejo sugiere un conocimiento oculto, ambivalente, lleno de contradicciones. Lo que parece no es, lo que ves está cubierto por niebla. Un portal entre mundos. El espejo de obsidiana era también usado por chamanes como instrumento de adivinación, viajes al inframundo o contacto con espíritus. Así, el espejo humeante es una puerta entre realidades, entre el mundo humano y lo divino, entre el tiempo y la eternidad. Tezcatlipoca era un dios de múltiples aspectos, dios de la noche, dios de la guerra, de la hechicería, de la tentación, del destino y del juicio. Se le representa a menudo con un espejo de obsidiana en lugar de un pie o en el pecho, a veces echando humo. Era rival de Quetzalcóatl, con quien compartía una dualidad simbólica: orden, caos, día, noche, regeneración y destrucción. La noche y el día. Me suena igual a Xolotl y Quetzalcóatl, casi es lo mismo. Bueno, ahora sí vamos con ese personaje que se ve por ahí. En el corazón del ocultismo isabelino, entre innovaciones angelicales, códigos cifrados y la búsqueda de una lengua divina perdida, se encuentra un objeto enigmático. Un espejo negro de obsidiana. Este espejo, utilizado por el matemático, astrólogo y mago John Dee, consejero personal de la reina Isabel I de Inglaterra. De hecho, ha sido recientemente confirmado como un artefacto de origen mexica. Lo que alguna vez fue un instrumento ritual en el imperio de los aztecas terminó en manos de uno de los ocultistas más influyentes del Renacimiento europeo. Un espejo que ve más allá de este mundo. El espejo de obsidiana en cuestión es un disco pulido y oscuro, perfecto para la escrutinio o adivinación, una práctica de Dee. Esta la realizaba acompañado de su medium Edward Kelly. Juntos intentaban comunicarse con ángeles, espíritus y entidades del otro lado, usando este espejo como una ventana entre dimensiones. Se creía que Dee consultaba el espejo para obtener mensajes en la llamada lengua enoquiana, un lenguaje supuestamente dictado por ángeles, que él consideraba más antiguo que el hebreo y el sánscrito. Según investigaciones recientes realizadas por la British Museum, donde el espejo se conserva, el objeto proviene de Mesoamérica, más específicamente del Imperio Mexica, y data de mediados del siglo XV. La obsidiana, material volcánico, era ampliamente utilizada por los mexicas tanto en herramientas como en rituales mágicos y religiosos. En particular, los espejos de obsidiana estaban asociados al dios Tezcatlipoca. El espejo humeante, una de las deidades más poderosas del panteón náhuatl. Tezcatlipoca era un dios de la noche, del destino, la guerra y la hechicería. Su espejo no solo reflejaba la imagen física, sino el alma, los errores, los pensamientos ocultos. Era un instrumento de juicio y revelación que a menudo aparecía echando humo en los códices y esculturas.
cómo llegó este artefacto sagrado desde el templo de Tezcatlipoca hasta las manos de un mago en la corte inglesa. El camino apunta a la conquista de México por Hernán Cortés y el saqueo sistemático de objetos rituales mexicas. Muchos de estos objetos fueron enviados a Europa como regalos, curiosidades o trofeos de guerra. El espejo de obsidiana muy probablemente fue uno de ellos. John Dee, ferviente coleccionista de instrumentos esotéricos alquímicos, pudo haberlo adquirido por su rareza y propiedades místicas. No era un simple objeto exótico. Para Dee era una herramienta de visión espiritual o puente entre el mundo físico y las inteligencias invisibles. ¿Qué tal si no era un espejo? En tiempos modernos, algunos investigadores alternativos han sugerido que estos espejos podrían haber sido algo más que simbólicos, instrumentos tecnológicos antiguos, tal vez capaces de alterar estados de conciencia o facilitar experiencias extracorporales. ¿Fue John Dee un heredero consciente o no de tecnologías rituales perdidas? ¿Pudo haber usado sin saberlo un verdadero artefacto de poder ancestral? Bueno, continuemos. Los primeros espejos mesoamericanos, mucho antes de que los conquistadores europeos pisaran América, en las profundidades de los templos y cuevas de Mesoamérica, los pueblos originarios ya habían creado objetos que desafiaban la simple utilidad. Entre ellos destacaban los espejos, no como herramientas para ver el rostro, sino como un instrumento para ver el alma, el cosmos y lo invisible. Lejos de ser decorativos, los espejos mesoamericanos eran considerados portales sagrados, objetos cargados de poder espiritual usados por sacerdotes, chamanes y reyes para adivinación, rituales y conexión con los dioses. Obsidiana y pirita, materiales para mirar más allá. Los primeros espejos conocidos fueron fabricados principalmente de obsidiana, una piedra volcánica negra brillante que podía pulirse para obtener superficies perfectas de reflejo, usada especialmente por los mexicas y teotihuacanos. Pirita, un mineral metálico dorado que se utiliza desde tiempos de los olmecas y tenía una apariencia más resplandeciente, era extremadamente difícil de trabajar y muy valorado. Estos materiales eran elegidos no solo por su belleza, sino por sus propiedades simbólicas y su relación con el fuego, la tierra y el sol. La pirita podría evocar al sol mismo, mientras que la obsidiana negra, como la noche, era considerada puerta al inframundo o al mundo de los dioses. Para los antiguos mesoamericanos, los espejos eran mucho más que objetos ópticos. Se les atribuía la capacidad de revelar verdades ocultas, ver el futuro o el pasado, comunicarse con entidades sobrenaturales, observar al enemigo o vigilar a distancia. Mira qué interesante. Navegar en los planos astrales o espirituales. Era un símbolo de poder. Llevar un espejo era señal de estatus sobrenatural. Algunos señores de la guerra, sacerdotes y gobernantes eran representados con espejos en la espalda, en el pecho o en la frente. El espejo se convertía en un tercer ojo, una armadura espiritual o un arma mágica. La deidad mexica Tezcatlipoca, el espejo humeante, es el ejemplo más claro. Él tenía un espejo en el pecho y otro en lugar de su pie, a través del cual podía verse todo lo que ocurría en el mundo y manipular el destino de los humanos. Han sido encontrados este tipo de espejos en Teotihuacán. Se han hallado espejos grandes de obsidiana colocados en recintos ceremoniales, quizás ritos de adivinación colectiva, iniciaciones espirituales. Espejos de pirita olmecas encontrados en sitios como La Venta. Son circulares con marcos de piedra tallada y reflejan la habilidad que tenían. El rostro del espejo humeante, la máscara de Tezcatlipoca, que aún observa desde Londres, atribuida a los pueblos mexicas o mixtecos. Esta pieza ceremonial no es simplemente una reliquia, es un rostro divino, un símbolo viviente del poder, la dualidad y el misterio. Un rostro para el dios sin rostro, ya que no era un dios de formas fijas. Era cambio, destino, oscuridad, juicio y hechicería. Representarlo no era sencillo, pero los artesanos mesoamericanos encontraron una solución extraordinaria: darle un rostro ritual hecho de reflejos y contrastes, como el dios. La máscara está compuesta por una base de madera cuidadosamente recubierta con un mosaico de turquesa azul celeste, fragmentos de concha blanca y obsidiana negra.
Los materiales no fueron elegidos al azar, cada color, cada brillo tenía una función simbólica. La turquesa asociada al cielo, a la vida y a la realeza, la concha símbolo del agua, lo lunar y lo femenino, la obsidiana el espejo humeante, la noche, la visión sobrenatural. Quizás una obra de arte con propósitos mágicos, efigie ceremonial durante festividades como el Toxcatl, la gran celebración anual en honor a Tezcatlipoca. Durante ese ritual, un joven escogido por su perfección física era adorado como un dios durante un año entero hasta ser sacrificado y sustituido. La máscara podría haber sido parte de este ciclo donde el rostro humano se cubría con la cara del Eterno. Tezcatlipoca era un dios de extremos, era creador y destructor, luz y sombra, orden y caos. Vamos con algunos extractos interesantes ahora. En el siglo XVIII, en el corazón brumoso de Edimburgo, una historia entre lo fantástico y lo inquietante se ocultaba entre los susurros de alcoba y páginas de diarios literarios. Una mujer noble conocida más tarde como la condesa de Stair se vio envuelta en una experiencia que desafió los límites de la razón y la realidad. Una historia que también es de amor marchito, magia extranjera y un espejo. El espejo reflejaba no rostros, sino destino. La mujer había estado casada con Lord P. No sé qué significa esa P, qué apellido es. Un hombre de carácter violento, brutalidad, que pronto se volvió un tormento. Tras un tiempo se marchó al extranjero y con él desapareció toda noticia de su paradero. Atrapada entre el miedo y la incertidumbre, entre sombras, fue entonces cuando un misterioso extranjero, reputado como mago y adivino, arribó a Burke. Decía tener la capacidad de mostrar a cualquier persona el destino de otra, viva o muerta, sin importar la distancia. No fue raro que su presencia despertara interés, escepticismo y temor, pero la curiosidad, como muchas veces ocurre, fue más fuerte. Una noche, Lady P y una amiga, disfrazadas bajo los mantos de sus sirvientes, acudieron al alojamiento del misterioso forastero. Su intención era averiguar el destino de su esposo perdido. El mago las recibió sin sorpresa y tras la descripción del Lord P las condujo a una habitación donde se encontraba un gran espejo. Era negro, opaco, antiguo, el cual decía podía mostrar escenas distantes incluso del futuro. Lady P observó y entonces lo imposible sucedió. Una visión nupcial interrumpida. En el espejo apareció la imagen del interior de una iglesia. Una ceremonia de bodas estaba por comenzar. Una joven, la hija de un comerciante adinerado, iba a casarse. Todo transcurría en orden hasta que de pronto un caballero retrasado irrumpió en la escena. Al principio parecía un simple invitado, pero conforme se acercaba al altar, su rostro mutaba. Lady creyó reconocerlo. Era su hermano, que se hallaba en el extranjero. En un instante el semblante del hombre se tornó oscuro, furioso. Sacó su espada, el novio hizo lo mismo. Hubo un forcejeo, un duelo repentino y la imagen se volvió caótica. Luego nada, el espejo quedó oscuro. Inquieta Lady P escribió un relato detallado de la visión, anotando con precisión la fecha y la hora. Lo selló ante un testigo y lo guardó. Días después su hermano regresó de sus viajes, ella lo recibió con ansias y tras mucha insistencia él le confesó que sí había tenido un encuentro con Lord P, pero se negó a dar detalles hasta que, vencido por la presión de su hermana, relató algo espeluznante. Durante su paso a una ciudad, ya fuera Ámsterdam o Rotterdam, se había topado con Lord P en circunstancias desagradables, una situación de confrontación lo que llevó a enfrentarlo, lo cual Lady P había visto en el espejo. Lo que había visto en ese espejo no era una fantasía, había sido real. Habría sido magia, premonición o tecnología olvidada. El relato, aunque recogido como anécdota en una revista literaria, plantea interrogantes aún más profundos. ¿Fue el espejo una simple alusión provocada para sugestionar o era realmente un dispositivo de visión remota? ¿Acaso estos magos extranjeros poseían conocimientos
perdidos sobre el tiempo y el espacio. Bueno, Lady P nunca volvió a ver a su esposo, pero en su alma quedó grabada la escena del espejo como un juicio divino. En un mundo donde el poder y la violencia eran moneda común, quizás el espejo no mostraba el futuro, sino la inevitable consecuencia. Pero a veces el espejo no refleja la imagen, sino el destino. Desde los cuentos de hadas hasta los grimorios olvidados, los espejos mágicos aparecen una y otra vez como portales de visión, instrumentos de adivinación, oráculos parlantes. Sin embargo, al revisar cuidadosamente ciertos textos del siglo XVIII y XIX, uno no puede evitar preguntarse: ¿y si estos espejos no eran solo metáforas o ilusiones? ¿Y si eran dispositivos reales, comparables o incluso superiores a nuestras pantallas electrónicas modernas? Estamos frente a una versión ancestral de lo que hoy sería decir Siri o Alexa. ¿Quién es la más hermosa del mundo? Por ahí hay un cuento, Richilda y el espejo que hablaba. Casi la versión de... me parece que era Blancanieves, ¿no? Uno de los primeros textos que despierta sospechas proviene de 1791 en el cuento Richilda o el progreso de la vanidad al vicio. La princesa joven y hermosa recibió un espejo mágico, el cual debía consultar solo en situaciones importantes. Al principio lo usa como un espejo común, pero pronto, influenciada por la adulación, decide preguntarle: espejo, que tu bruñida faz me dé al instante aquí para trazar la doncella más hermosa de la raza de Brabante. El espejo le responde: ¿cómo? En un cuento infantil, este tipo de interacción podría pasar por magia, pero hoy, con los avances tecnológicos, el paralelo es evidente. Interfaz visual: el espejo mostraba imágenes, reconocimiento de voz, reaccionaba a comandos hablados, consulta de base de datos, brindaba información precisa sobre personas. En otras palabras, un dispositivo interactivo capaz de responder preguntas personalizadas, una especie de computadora mágica con pantalla táctil y asistente visual. Un espejo como un dispositivo portátil. Hay otro ejemplo. En un libro de 1835 donde se describe un espejo mágico portátil con una descripción que recuerda inquietantemente a un aparato moderno. Sacó de su chaleco una pieza de metal plana de forma singular, con un mango tosco. Alrededor de un círculo formado por serpientes entrelazadas había muchos caracteres extraños. La forma, el marco ornamentado, la posibilidad de ver cualquier cosa que desees al activarlo en silencio y su portabilidad hacen recordar no solo a espejos rituales, sino también a un dispositivo móvil o tableta. ¿Acaso estos artefactos eran herramientas avanzadas? Tecnologías perdidas camufladas en relatos como objetos mágicos. Antiguas tecnologías codificadas como magia. Muchos textos antiguos utilizan la palabra magia para describir fenómenos que hoy llamaríamos tecnología avanzada. En los siglos pasados, todo aquello que no podía explicarse mediante los sentidos o la razón era atribuido a la hechicería o lo sobrenatural. Ver a la distancia, videollamada o vigilancia remota. Ver el pasado o el futuro, acceso a archivos o predicciones mediante algoritmos, objetos que responden a la voz, inteligencia artificial, instrumentos que requieren silencio para operar, rituales que recuerdan protocolos de seguridad. En este contexto, los espejos mágicos no serían solo metáfora, sino tecnologías activas, cuyas funciones hoy replicamos y superamos parcialmente con smartphones, computadoras y asistentes digitales. Autores como Arthur C. Clarke afirmaron: toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Si aceptamos esta premisa, entonces muchos relatos antiguos podrían ser ecos distorsionados de tecnologías anteriores al inicio oficial de la civilización moderna. Quizás no eran cuentos de hadas, sino memorias de un mundo anterior al reset histórico, cuyos dispositivos como espejos sobrevivieron como mitos, cuentos o reliquias incomprendidas.
Vivimos rodeados de pantallas que nos muestran rostros, mundos, visiones, pero no fuimos los primeros. Tal vez en el pasado remoto hubo otra humanidad que ya hablaba con sus dispositivos, que no solo veía, reflejaba, sino que consultaba sus máquinas como si fueran sabias, y quizás lo eran. Quizás no inventamos nada, quizás solo reaprendemos lo que alguna vez olvidamos. En el pleno corazón de París, casi ignorada por la rutina urbana, se alza una estructura que parece apenas un vestigio arquitectónico más. La columna Medici, construida en 1575 a petición por Catalina de Medici, reina de Francia y viuda de Enrique II. Su forma elegante y vertical encierra, sin embargo, más misterio del que su mármol revela. Detrás de su aparente función decorativa, esta columna de 28 metros de altura guarda secretos no resueltos, ecos de astrología, alquimia, quizás algo más. La historia oficial nos dice que la columna fue construida como observatorio astrológico, conectando la residencia de Catalina con la cima de la torre mediante una escalera de caracol oculta en la cúspide. Cosimo Ruggieri, su astrólogo personal o hechicero quizás, observaba las estrellas y los planetas para guiar las decisiones de la reina. Ruggieri no era un cortesano cualquiera, criado junto a Catalina en Florencia, compartía con ella una obsesión por lo oculto, el destino y las fuerzas invisibles. El observatorio no era solo un mirador del cielo, era un centro de operaciones para leer el porvenir y tal vez algo más. Una antena quizás, un dispositivo de comunicación. Algunos investigadores alternativos se preguntan, ¿y si esta columna no era solo un instrumento astrológico? ¿Y si estaba conectada con un sistema más complejo, con tecnologías perdidas? Desde la distancia, la columna de Medici recuerda una antena moderna. Su forma, su elevación y su conexión directa con las habitaciones privadas de la reina evocan un canal de transmisión. ¿Podía esta estructura amplificar o captar señales invisibles? ¿Estaba Catalina recibiendo no solo consejos astrológicos, sino imágenes, sonidos o información desde otro lugar? Suena descabellado hasta que uno comienza a observar los patrones que se repiten en otras culturas. Para ilustrar lo que dije anteriormente, ¿qué tal estas imágenes? Imagínenselas así recibiendo las señales. Hay un cuento ruso donde podríamos decir una pantalla holográfica. En los cuentos tradicionales rusos, como el de Mashenka, una joven lanza una manzana sobre un plato de plata mientras canta: rueda, rueda, manzana de oro sobre la bandeja de plata. Muéstrame ciudades y campos, mares y montañas, la belleza de los cielos. Ahora imagínense esa frase lanzada. El dispositivo inmediatamente empieza a hacer esto. Empieza a rodar la manzana. Curiosamente tenemos la manzana en algunos dispositivos. Y entonces el plato responde. Se ilumina. Aparecen imágenes del mundo entero. ¿No suena esto a una pantalla interactiva de 360 grados? Del mismo modo, en el famoso poema de Pushkin, la reina pregunta a su espejo parlante si sigue siendo la más hermosa del reino. El espejo responde con voz propia y lo hace con cortesía, precisión y constancia. Magia o inteligencia artificial primitiva codificada como un relato popular. Lo que parece un cuento infantil se repite con variaciones en Alemania con Blancanieves, Francia en la bella Aubois-Tormant, China y en códices mesoamericanos donde los espejos de obsidiana eran usados para ver, consultar, comunicarse con otros planos. Si unimos todos estos relatos emerge un patrón: objetos circulares, discos, platos, espejos, interacción por voz o intención, proyección de imágenes o información, conexión entre reinas, magas y sabios, restricción de uso a ciertas personas iniciadas. Y si estos cuentos fueran recuerdos distorsionados de una tecnología anterior al Renacimiento conservada en secretos cortesanos, rituales esotéricos y cuentos de niñera, la columna Medici entonces podría haber sido más que una torre de observación, podría haber sido una terminal, una torre de transmisión, una suerte de televisor astrológico conectado a una red de dispositivos similares. Pero la pregunta inevitable: ¿estamos reescribiendo tecnologías con nombres modernos que alguna vez ya existieron?
Quizás los cuentos no son ficción, sino manuales codificados. Quizás Catalina de Medici no consultaba simplemente las estrellas, sino algo o alguien que respondía desde otro plano. Y quizás en alguna parte aún espera ese espejo que muestra montañas y ciudades y responde cuando uno pregunta quién es el más sabio del mundo. En los pasajes recopilados de obras publicadas hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, como las crónicas de las tres hermanas o el robo del velo o el cuento de Montgolfier, se encuentra una riqueza de imágenes, escenarios y símbolos que, si se leen detenidamente, parecen esconder mucho más que fantasía y moralismo romántico. Bajo el velo de lo alegórico emerge una posibilidad inquietante. Estos cuentos podrían conservar fragmentos velados de una tecnología ancestral codificada en relatos para no desaparecer por completo. La princesa, el espejo y el encantamiento. Ya desde 1971 los lectores identificaban la imagen de la princesa consultando un espejo mágico como algo no novedoso, y sin embargo las consecuencias que se derivan, la forma en que el autor satiriza a las bellas de la antigüedad y la manera en que la protagonista queda sometida a la influencia del espejo, apunta a algo más que una simple herramienta mágica. El espejo aquí no solo es un objeto pasivo, manipula, seduce, condiciona. La joven no solo lo usa para verse, el espejo la conduce a decisiones, emociones y caminos que ella no había previsto. El encantamiento no es externo, es psicológico, mental, emocional. Estaremos ante un primitivo retrato del control mediante dispositivos interactivos. En el robo del velo, las mujeres se bañan en fuentes encantadas. Al hacerlo, se transformaban en cisnes, criaturas que en múltiples mitologías representan la transformación, el alma viajera, el pasaje entre mundos. Un velo robado impide a una ninfa volver a su forma o a su origen. Llorosa se refugia en la cueva de un ermitaño. La escena, evocadora y dulce, puede leerse como una metáfora de la pérdida de identidad, de la desconexión de un sistema que permite volar, cambiar de forma o desplazarse entre planos. Y si ese velo fuera un dispositivo simbólico, una interfaz, una llave, una forma de acceso. Esas imágenes leídas a la luz de las tecnologías modernas como realidad aumentada, metamateriales o redes inalámbricas se vuelven menos míticas y más funcionales. En otro pasaje, una princesa convierte su convento en un harén. Reúne a las bellezas del reino, las adorna con vestidos llamativos y las convierte en parte de un espectáculo visual, una colección decorativa. El autor critica aquí el artificio de la moda, el maquillaje excesivo y la vanidad social, el marco dorado que pretende vender el cuadro, pero esta crítica también puede interpretarse como una advertencia sobre los mecanismos de seducción visual y simbólica. Las imágenes que atraen la mirada pero vacían el sentido son estas damas avatares, interfaces, ídolos digitales en un espacio, en un palacio, cámara de ilusiones. Padre Beno entre la música y el trabajo físico. El personaje del Padre Beno, un ermitaño que prefiere injertar árboles frutales y plantar viñas a rezar y ayunar, representa una crítica profunda al espiritualismo desconectado. Su valoración de las obras concretas sobre los ritos vacíos recuerda a los filósofos prácticos, los alquimistas de acción o incluso los científicos ocultos que veían en la agricultura y la biología sagrada un medio para alterar la realidad. Y si este pasaje defendiera una forma de tecnología espiritual tangible, de conocimiento aplicado a la vida, no en un plano simbólico sino físico. Ariosto, Spencer y la varita del encantamiento. Las crónicas dicen, teñidas de la fantasía de Ariosto y Spencer, dos autores renacentistas que mezclaron lo caballeresco con lo visionario. Ambas obras están plagadas de objetos que hablan, cuevas de luz, espejos de revelación, islas voladoras y viajes interdimensionales. Estos no eran recursos arbitrarios, eran visiones cifradas de un conocimiento que rozaba la ciencia ficción antes de que existiera ese término. Fábulas o archivos codificados. La pregunta no es si estos cuentos son reales o no, la verdadera pregunta es
qué estaban intentando preservar sus autores, envolviendo en metáforas, símbolos y criaturas aladas. ¿Eran simples moralejas sobre el ego o el deseo? ¿O eran cápsulas narrativas de un conocimiento previo al reset, mantenidas por órdenes secretas, círculos ocultistas y escritores disfrazados de fabulistas? La constante presencia de espejos, velos, transformaciones, dispositivos que revelan el mundo y cautivan a sus usuarias nos habla de algo más que la imaginación. Nos habla de una memoria cultural, de una tecnología perdida. Donde la academia ve cuentos de hadas, otros ven criptografía mítica. Donde hay cisnes y espejos, otros leen interfaces, pantallas, antenas. Donde hay velos robados, hay códigos de acceso perdido. Y si los cuentos de hadas no fueran fantasías, a lo largo del tiempo diversas culturas han preservado historias que parecen absurdas o mágicas a simple vista. Espejos que hablan, manzanas que muestran el mundo entero, mujeres que se convierten en cisnes, brujas con poderes inexplicables y castillos invisibles flotando entre montañas. Pero ¿y si estas historias fueran el eco transformado de una civilización tecnológica borrada por un reinicio global? Cada vez más investigadores sugieren que entre 1650 y 1750 pudo haberse producido un evento cataclísmico, natural o artificial, que reinició la civilización, una guerra mundial no reconocida, un evento climático extremo o la destrucción sistemática de infraestructuras avanzadas. Lo que hoy llamamos Edad Moderna Temprana podría haber sido en realidad una época de reconstrucción y encubrimiento. Las ruinas de Piranesi, la repentina aparición de estilos neoclásicos por todo el mundo y la oscuridad en los registros históricos antes del 1800 apuntan a algo más que simple evolución cultural. En este contexto, los cuentos recopilados por los hermanos Grimm a principios del siglo XIX cobran una dimensión radicalmente distinta. Si el reinicio ocurrió un siglo antes, en torno al 1700, el folclore ya habría sufrido 2 o 3 generaciones de degradación simbólica, en la que la memoria colectiva comienza a transformar tecnología incomprendida en magia, tal como una tribu aislada podría llamar pájaro de plata a un avión. Los pueblos post-reinicio vieron pantallas planas como espejos mágicos, o a quienes aún usaban dispositivos funcionales como hechiceros o brujas. Elementos incomprendidos comenzaron a fusionarse con el relato moral y social, dando origen al folclore como lo conocemos. El espejo parlante, hoy tan común en historias como Blancanieves, pudo haber sido una pantalla plana con reconocimiento de voz o incluso un sistema de inteligencia artificial. Pero una vez destruido su contexto tecnológico, lo único que quedaba eran sus efectos. Hablaba, respondía, mostraba información. Con el tiempo se volvió simbólicamente femenino, narcisista, moralizante. El aparato fue sustituido por la metáfora. Lo mismo ocurre con las manzanas que muestran el mundo, mapas interactivos, globos holográficos, cisnes que vuelan al ponerse un velo, dispositivo de vuelo o teleportación, cuevas que brillan con gemas, reactores o fuentes de energía subterránea, varitas mágicas, herramientas de control electromagnético o infrarrojo. Uno de los indicadores más claros del trauma post-reinicio podría haber sido la persecución brutal de aquellos que aún poseían o comprendían fragmentos del antiguo saber. Con el paso del tiempo, la función del folclore se transformó de testimonio a codificado de hechos y tecnologías, pasó a ser instrumento de enseñanza moral y control de la conducta. A medida que se perdía la memoria del uso original de los objetos mágicos, lo que quedó fueron advertencias. No seas vanidosa, espejo, no hables con extraños, lobo, no comas lo que no conoces, manzana, no salgas de casa, castillo encantado. Quizás llegó el momento de volver a leer La Bella Durmiente, Caperucita Roja, Hansel y Gretel y Blancanieves, no como simples historias infantiles, sino como manuales codificados, códigos escritos en símbolos para sobrevivir a la censura brutal, a una época de oscuridad y olvido. Lo que para unos fue superstición, para otros fue tecnología recordada a medias, lo que para unos fue un cuento, para otros una advertencia. Y lo que se llama magia quizás no era otra cosa que ciencia perdida. En 1976, Apple Computer Inc.
lanzó su primer producto al mundo, el Apple I, un dispositivo que revolucionaría el curso de la humanidad. El precio curioso, ¿no? Por solo $666.66. Muchos lo vieron como una coincidencia, otros como una provocación, pero para quienes observan los patrones ocultos de la historia, este número no es una casualidad, es una marca, una firma simbólica de poder detrás del trono tecnológico. Pero, ¿y si la computadora personal no fuera una simple herramienta de cálculo y creatividad? ¿Y si, como los antiguos espejos mágicos, las pantallas que usamos a diario fueran instrumentos de manipulación, evocación y control del alma humana? Antes de las laptops existieron los espejos de obsidiana. Antes del internet, las canalizaciones espiritistas. Antes de Siri, Alexa por acá sería, el oráculo hablaba desde el cristal. La historia secreta de la tecnología moderna podría remontarse no a Silicon Valley, sino a las cámaras rituales de magos y alquimistas como John Dee, consejero de la reina Isabel I de Inglaterra, quien afirmaba comunicarse con entidades a través de un espejo negro de obsidiana mexica. ¿Era un simple instrumento chamánico o era una terminal de comunicación multidimensional? El Apple I no era tan inocente, estaba construido en una época de explosión informática, pero su diseño reflejaba una curiosa combinación de simbolismo numérico y capacidades mágicas modernas. Pantalla de 40 por 24 caracteres evocando cuadrículas rituales y tablas mágicas. $666.66, número con connotaciones bíblicas y ocultistas. Sistema Apple Basic gratuito, facilitando el acceso a un lenguaje de programación que permitía literalmente invocar, entre comillas, comandos y verlos manifestarse en la pantalla. Una interfaz directa con un teclado, escribir, pensar, visualizar, una secuencia que recuerda a antiguos rituales mágicos de invocación verbal y visual. Y si el ordenador moderno no es más que una versión científica del Grimorio. En la serie Black Mirror, la pantalla como símbolo no eligió su nombre al azar. El espejo negro, entre comillas, es la pantalla del celular, de la televisión, del monitor. Es ese vacío brillante donde los sueños, deseos, miedos y pensamientos son proyectados, absorbidos y manipulados. Los espejos mágicos del pasado se han convertido en interfaces de control mental del presente. El subconsciente humano es especialmente vulnerable a imágenes cargadas emocionalmente, y eso lo saben los medios, los gobiernos, los servicios de inteligencia y los diseñadores del software. A través de ellos se puede programar emociones, manipular decisiones, controlar narrativas, crear deseos y, lo más perturbador, hacer que creas que esas ideas son tuyas. El poder de moldear la percepción humana. No empezó con Apple ni con IBM. Por ahí está desde hace mucho el monopolio del dogma, la censura como arma invisible en imprenta, provocar histerias colectivas en la radio, sentar a generaciones frente a una programación literal, la TV, transformar al espectador en usuario, pero hacerlo aún más manipulable, que eso lo logró el internet y los smartphones. Luego por ahí lo del Instituto Tavistock. Han jugado un papel crucial en la ingeniería cultural del siglo XX-XXI, música, televisión, incluso crisis globales. Todo ha sido moldeado para dirigir el inconsciente colectivo hacia una estructura funcional para otros. En documentos históricos se dice: el Papa Inocencio VIII intentó prolongar su vida bebiendo sangre de niños. Suena aterrador, pero hay paralelos modernos de uso de plasma joven en terapias de rejuvenecimiento, como en las investigaciones de ambrosía en Silicon Valley. ¿Son estas prácticas restos de un saber oculto de longevidad? ¿Son parte de la misma tradición que vincula tecnología, sangre y poder? Tal vez la tecnología nunca fue neutral. Tal vez, como en los cuentos de hadas, siempre ha sido una herramienta peligrosa capaz de ser usada por sabios o como por demonios. Como reflexión final, el espejo negro no muestra tu reflejo, te observa, aprende de ti y luego te rediseña.
Hoy no necesitamos un ritual para invocar entidades, basta con desbloquear un celular. No se necesita una varita mágica, basta con escribir un comando. No se necesita un demonio visible, la IA puede hacer el trabajo. El Apple I fue solo el inicio, un acto de magia vestido de ingeniería. El precio, 666.66. La advertencia estaba en el nombre. Los espejos han sido desde tiempos inmemoriales mucho más que simples objetos reflectantes. Su importancia simbólica, religiosa y posiblemente tecnológica traspasa culturas, continentes y épocas. Desde el Japón antiguo hasta las tumbas europeas, los espejos encarnan un vínculo misterioso entre lo divino, lo oculto y lo científico. Japón, el espejo como canal solar y símbolo imperial. Hacia el año 300 después de Cristo, el Japón importó espejos de bronce desde China, los espejos chinos. Objetos que rápidamente se integraron en el panteón cultural y espiritual local. En la mitología japonesa, la diosa del sol Amaterasu es la fuente divina de luz y la vida y es considerada la ancestro directa de la familia imperial. Se cuenta que Amaterasu entregó a su nieto un espejo sagrado que le otorgaba acceso perpetuo al sol divino, simbolizando la legitimidad y el poder espiritual del emperador. En el Japón medieval, los espejos eran herramientas rituales para alejar malos espíritus y puentes para la comunicación con los kami, dioses en santuarios sintoístas. Estos espejos colocados con intención no solo reflejaban la imagen, sino también la presencia espiritual, actuando como intermediarios invisibles. Podrían haber sido estos espejos más que símbolos, dispositivos que en un nivel oculto canalizaban energías o incluso funcionaban como primitivos sistemas de comunicación a distancia, algo similar al videochat o al cara a cara moderno. No solo en Asia, sino también en el arte europeo, los espejos han estado estrechamente relacionados con símbolos poderosos. En un edificio de París y en diversas tumbas se encuentran representaciones de serpientes bajo los pies de figuras femeninas que sostienen espejos acompañadas por otros símbolos ocultistas como el ojo que todo lo ve y coronas. La serpiente podría interpretarse como un cable o conducto energético, mientras que el espejo, al ser un objeto reflectante, habría funcionado como un dispositivo para proyectar o recibir información o energía. En las puertas del edificio Jefferson, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, se repiten estas imágenes con coronas y guirnaldas, sugiriendo una conexión con el poder y el conocimiento oculto. Estos espejos podrían haber sido en realidad artefactos tecnológicos portátiles, precursores de cámaras o pantallas usados mucho antes del Renacimiento. Curiosamente, los espejos continuaron siendo un componente esencial en la tecnología de cámaras fotográficas hasta la llegada de las cámaras sin espejo en el siglo XXI. La función de reflejar y dirigir la luz ha sido central para capturar imágenes, lo que apunta a que la relación entre espejos y dispositivos ópticos podría haber sido mucho más antigua y sofisticada de lo que se acepta hoy. Es posible que muchas de las imágenes reflejadas o representadas en libros antiguos no sean meros reflejos, sino representaciones simbólicas de tecnologías ópticas o incluso de dispositivos informáticos primitivos. Lo que llamamos tecnología hoy está basada en capas y abstracciones sobre fenómenos naturales básicos como la electricidad, el magnetismo y la óptica. Sin embargo, al observar estructuras megalíticas y artefactos antiguos, se nota que las abstracciones los materiales y las técnicas usadas eran profundamente diferentes. Los antiguos eran expertos manipuladores de rocas y minerales con conocimientos que hoy apenas comenzamos a comprender. Quizás si pudiéramos recuperar y entender esa tecnología del pasado, muchas de nuestras actuales suposiciones sobre la evolución tecnológica serían cuestionadas. Aunque la historia oficial ha ocultado o perdido muchas piezas de ese conocimiento ancestral, este olvido tiene un lado positivo. Nos obliga a pensar desde cero, a innovar o a encontrar nuevos caminos sin la carga del pasado. Pero también abrir la mente y explorar la posibilidad de que nuestra civilización actual no sea el punto culminante, sino solo un capítulo más en un ciclo largo y complejo de progreso, olvido y redescubrimiento. La imagen de Steve Jobs presentando una manzana, la icónica
Apple. En su característico atuendo negro y fondo oscuro no es solo un retrato, un genio tecnológico, sino una metáfora inquietante que conecta con antiguos símbolos y leyendas que aún resuenan. La manzana de la discordia del mito griego al logo de Apple. La manzana de la discordia tiene su origen en la mitología griega cuando la diosa Eris arrojó una manzana dorada en la boda de Peleo y Tetis con la inscripción para la más bella. Esto desató una disputa entre Hera, Atenea y Afrodita que culminó en la legendaria Guerra de Troya. Hoy la manzana es el símbolo global de una compañía que ha revolucionado y para muchos distanciado a la humanidad. Steve Jobs, con su ropa negra y su sonrisa enigmática, parece un moderno portador de la manzana envenenada, ofreciendo a la sociedad una tecnología que a la vez une y divide. Así como la manzana dorada sembró discordia y conflicto, la tecnología digital ha fragmentado a las personas en tribus digitales, alejándolas de sus comunidades físicas. La frase espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todas?, de Blancanieves, se ha convertido en una metáfora de la obsesión con la imagen y la validación externa. Pero, ¿y si ese espejo no fuera solo un objeto de cuento? Los espejos, las pantallas de televisión, computadoras y teléfonos inteligentes son en esencia espejos mágicos que reflejan y manipulan nuestra sociedad. Estudios sobre la hipnosis visual muestran cómo las pantallas pueden inducir estados de sugestionabilidad, haciendo a los espectadores más receptivos a mensajes subliminales, pulsos de luz y estímulos electromagnéticos. La tecnología usa estos espejos para reprogramar percepciones, emociones y comportamientos sin que la mayoría lo note. En textos ocultistas, el espejo mágico no solo refleja, sino que es una puerta a otras dimensiones, un transmisor y receptor de imágenes, pensamientos y energías. La clave para su uso radica en el concepto de la Akasha, un éter universal que contiene toda información, tiempo y espacio. Según algunos autores, cargar un espejo mágico con tu propia energía akáshica permite superar las barreras físicas y temporales para comunicarse o proyectar imágenes. Aunque esta explicación pertenece al ámbito esotérico, puede interpretarse como un antiguo intento de entender tecnologías de comunicación a distancia. En la práctica, una forma de televisión o videochat primitivo. Frente a estos paralelismos, es interesante observar que muchos cuentos tradicionales originalmente escritos para adultos parecen contener mensajes codificados sobre el peligro de ciertas tecnologías y estados mentales. A ver, vamos. Símbolo, cuento, espejo mágico, interpretación tecnológica, televisión o pantallas digitales. Varita mágica, control remoto. Manzana envenenada, computadora Apple o tecnología adictiva. Soñar mirando por la ventana, uso de computadoras Windows. Telarañas en la Bella Durmiente, estado de letargo inducido por internet. Puertas mágicas a otros mundos, realidad virtual y mundos digitales. Estas historias podrían ser advertencias sobre la manipulación mental, la adicción y la pérdida del contacto con la realidad, especialmente dirigidas a adultos, los principales usuarios y víctimas potenciales. Las tecnologías digitales, aunque con grandes beneficios, también funcionan como herramientas de control psicológico y social. El fenómeno del espejo en la interacción humana, como reflejar inconscientemente posturas o emociones, se magnifica con las pantallas, intensificando la influencia mutua y la sugestionabilidad. Existe un debate inquietante sobre la creación de un mundo espejo o realidad artificial donde la identidad y la realidad se disuelven en simulacros tecnológicos. Así que la manzana envenenada de Steve Jobs no es solo una metáfora, sino un símbolo vivo de los dilemas actuales. La tecnología que nos conecta también nos divide, que nos refleja, pero nos puede distorsionar. Los espejos mágicos de antaño y las pantallas modernas son las dos caras de una misma moneda, ventanas y prisiones de la mente humana. Y quizás los cuentos de hadas no sean solo para niños,
sino que funcionen como mensajes cifrados para advertir a los adultos sobre los peligros de dejarse encantar por la magia tecnológica sin comprensión crítica. Fin. ¿Qué opinan de todo esto? Déjenme ahí en los comentarios sus pensamientos. Sin duda un tema bastante interesante. Bueno, los veo más adelante con más información. Hasta luego.